Muy buenas a todos inversores, ¿cómo les va? Esperamos que muy bien. Nuevamente sean bienvenidos a InverArg y como vieron en el título del video, hoy vamos a estar hablando de los ETFs. Nos han pedido bastante que hablemos sobre este tipo de activos, así que hoy se los traemos. Así que ahora sí, ¡empecemos! Bueno, vamos entonces a ver qué es un ETF. Básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que es un activo que lo que hace es replicar el rendimiento de otro u otros activos. Entonces, ¿cómo sería esto? Este video lo hacemos básicamente por el de índices bursátiles, ya que ahí nos lo han pedido muchísimo que hablemos sobre ETFs y bueno, por esto les traemos este video. Ahora, nosotros en ese video hablamos lo que sería el índice Merval y les explicábamos qué es. Entonces, ¿qué sería un ETF? Como les decimos, lo que hace es replicar un activo o varios. En este caso, como ustedes sabrán, el índice Merval, como les explicamos en ese video, básicamente lo que hace el Merval es agarrar las mejores empresas argentinas y reflejar, digamos, su cotización. Entonces, ¿qué sería un ETF que replique el Merval? Bueno, un ETF en el cual, si vos invertís en él, lo que estás haciendo es básicamente invertir en estas empresas, en las mismas que invierte el Merval. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Merval sube, tu capital va a subir. Es algo muy similar a un fondo común de inversión. Solamente que un fondo común de inversión lo que hace es administrarlo un tercero, quizás varían los activos en los que invierte, es decir, sacan algunos activos e invierten en otros, los van cambiando. En cambio el ETF no, el ETF es siempre el mismo. Y además, por ende, las comisiones son mínimas, es decir, son menores a comparación de lo que sería un FSI normal. Es básicamente otro FSI, solamente que nunca varía y que, además de tener comisiones menores, están siempre ligados a un activo subyacente. Para el que no sabe qué es un activo subyacente, básicamente es el activo en el que invierte otro activo. Es decir, en este caso, vamos a suponer que nosotros invertimos en un ETF que lo que hace es replicar el movimiento del oro. Entonces, el oro sería el activo subyacente del ETF que replica justamente el oro. Entonces, nuestro activo sería el ETF y el activo subyacente sería el oro. Lo más importante que se tienen que quedar de este video es ¿qué es un ETF? Bueno, es, como a modo de resumen, un fondo común de inversión que replica un activo subyacente. Hay distintos tipos de ETF, hay una gran variedad, así que no nos vamos a poner a mencionar cada uno, pero básicamente lo que tenés que tener en cuenta es que tenés, por ejemplo, ETF de lo que serían índices. Entonces vos ahí tenés el ETF de, por ejemplo, el S&P 500. Si no sabes lo que es, básicamente es un índice bursátil, no nos vamos a poner a explicar acá, lo tenés ahí donde está apuntando esa flechita. Después tenés, por ejemplo, un ETF que lo que hace es replicar el movimiento del oro. Entonces, como vos no podés invertir directamente en oro, lo que nosotros te hemos recomendado hasta el momento sería invertir en Barrick Gold, que es una empresa que bastante lo refleja. Si no sabes, si no viste este video, te lo recomendamos, ahí donde está apuntando esa flechita. Ahora, si vos querés invertir directamente en lo que sería el oro, pero sin la necesidad de comprar oro físico, el ETF sería la manera lo más adecuada posible, digamos, porque lo refleja inclusive mejor que Barrick Gold, ya que Barrick Gold lógicamente es una empresa que está ligada además a otros minerales y bueno, demás cuestiones de lo que vendría siendo más análisis fundamental. Entonces, si vos querés directamente igualar lo que sería el oro, vas e invertís en el ETF del oro. Ahora, como te digo, hay un montón de tipos de ETFs, también tenés algunos, por ejemplo, que son inversos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la bolsa, si el mercado en general baja, vos ganás. Es decir, podrías invertir en corto. Acuérdense que invertir en corto no es invertir a corto plazo, sino invertir a la baja. Entonces, muchos nos preguntan ¿cómo invertir en corto? Bueno, esta es una de las maneras. Lógicamente no es la más usada, pero bueno, tenés ahí otra posibilidad. Sería básicamente como estar cubierto ante la posible baja. Si vos invertís siempre al alza, como la mayoría de las personas, podrías cubrirte un poquito con el mercado a la baja con alguno de estos ETFs. También otra cosa muy importante de estos activos es que algunos, no todos, pero sí algunos, pagan dividendos. Y esto está muy bueno para todos aquellos inversores que quieren sacarles un rendimiento extra. Y bueno, esta sería una buena manera. Básicamente, para vos saber si algún ETF en particular paga o no dividendos, eso es tan sencillo como buscarlo en internet. Vamos entonces ahora con las ventajas. La primera es que son bastante líquidos. ¿Qué quiere decir esto o por qué, mejor dicho? Bueno, básicamente porque tienen lo mejor de lo que sería un fondo común de inversión y lo mejor de lo que serían las acciones. ¿Qué sería lo mejor de un fondo común de inversión? Bueno, que es sencillo y que está bastante bien diversificado. No tenés que vos invertir en todas las acciones que componen el Merval, por ejemplo. Simplemente invertirías en un ETF que lo replica. Entonces tenés una inversión en vez de tener muchas y que actúa de la misma manera. Pero tenés la ventaja, como te digo, de lo que serían las acciones, de tener una buena liquidez, ya que quizás los fondos comunes de inversión no tengan la mejor liquidez. Ahora, ten en cuenta también que es una inversión que vas a hacer siempre buscando un largo
plazo. ¿Te puede dar buenos rendimientos en el corto? Sí, te puede llegar a dar. Pero acordate que lo que vos haces es buscar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque bueno, tenés una cartera diversificada de acciones. Entonces, acuérdense, siempre que buscamos acciones vamos a buscar más tirando un largo plazo. Aproximadamente, como siempre nos preguntan, digamos que sería algo de 5 o 10 años. ¿Podés sacar en menos tiempo? Sí, podés. Eso depende de vos. ¿Querés sacarlo en 2 meses? Podés. Ahora, lo que te recomendamos, acordate, es largo plazo. 5 o 10 años aproximadamente. Otra ventaja muy importante que tienen es que no varían. Es decir, vos no vas a tener que estar siguiendo el fondo común de inversión a ver en qué invierte, si cambió de inversiones, si te sigue gustando. No. Directamente siempre invierte en lo mismo. Replica un activo subyacente. Entonces, si vos estás viendo que, vamos a suponer, el S&P 500 sigue subiendo o empieza a bajar, directamente sabes si querés salir del ETF, si querés seguir invirtiendo. Ahora, si vos tuvieses un fondo común de inversión que un día te invierte en Coca-Cola, al otro día te invierte en Apple y va así cambiando, entonces quizás vos digas, no, bueno, tengo que seguirlo mucho, es bastante más laborioso de lo que me gustaría, me voy por los ETF que son más sencillos, porque como te digo, no varían. Otra ventaja, como te dijimos al principio, es que tienen menor comisión de lo que sería un fondo común de inversión, ya que, como les decimos, es bastante más sencillo para el administrador. Entonces esto hace que tenga que trabajar menos trabajo, menos comisiones, es decir, menos plata gana él. Por último, como pueden ver, es algo bastante sencillo de entender, esta sería la última ventaja, y es que no tenés que ser un inversor muy experimentado, por lo que podés invertir en este tipo de activos siendo un inversor novato que probablemente le pueda sacar igualmente un buen rendimiento, ya que, por ejemplo, el S&P 500 invierte en 500 empresas, vamos a llamarles líderes en el mundo. Esto quiere decir que es una inversión de bastante bajo riesgo, teniendo en cuenta, sin olvidarnos de que siguen siendo acciones, es decir, siguen siendo volátiles, pero es más sencillo que vos tener que hacer tu análisis y ver qué empresa sube, qué empresa baja. Ahora, desventajas que tienen los ETFs, vamos a decir básicamente dos. La primera es que vos no podés regular en qué invierte. Vamos a suponer nuevamente el S&P 500 empresas. Vamos a suponer que a vos te gustan 400, pero las otras 100 no te gustan. Entonces, vos tenés la opción de invertir en esas 400 una por una o invertir directamente en el ETF. En el ETF te va a ser más barato, lógicamente, porque si no tenés que poner el mínimo capital de inversión en cada una de esas empresas. En cambio, en este caso, lo que sería el ETF tiene un capital de inversión mínimo bastante más bajo. Pero tiene esta desventaja, digamos, que vos no podés invertir en solo las que te gustan, ya que invertís en todas las que invierten, digamos, lo que sería el ETF en cuestión. Como segunda y última desventaja es simplemente para los argentinos, y es que no podemos invertir tan sencillo en ETFs como se podría hacer desde otros mercados, como podría ser, por ejemplo, en Estados Unidos. Es más sencillo invertir en un ETF que desde acá en Argentina, ya que nuestros brokers no nos lo permiten. Una posibilidad es hacerlo desde eToro. Ahora, no lo vamos a tratar en este video, primero para que no se haga muy largo y segundo porque quizás no les interese. Entonces, si te interesa, nos lo dejas en los comentarios y nosotros vamos a hacer un video de eToro hablando bastante sobre demás cuestiones de eToro, hablando sobre un general, digamos, para quienes no lo conozcan, y de paso vamos a hablar de cómo invertir en ETFs allí. Así que bueno, esperamos sus comentarios si es que lo quieren o si es que no lo quieren. Muy bien, inversores, eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Si el video te gustó, dale me gusta y compartilo con quien creas que le pueda llegar a servir. Cualquier duda que tenés nos la dejas en los comentarios o nos la mandas por Instagram o Facebook, que ambos links los vas a tener en la descripción de este video. Muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos en la próxima. Chao.